A la improvisada sala de reuniones se presentó una joven de cabello rubio, figura esbelta y rasgos delicados, que eran exaltados por dos grandes pupillas color rojo. La mujer entró alegre a la sala, abrazada de CZ, una maid de batalla. Al ver tal escena, los seres supremos se mostraron molestos. Aunque Clementine únicamente estaba aferrada al brazo de la maid, los tres gobernantes debían tener especial cuidado con esta persona que ya una vez intentó propasarse con la pequeña sirvienta. Sin embargo, pese a recibir las duras miradas de los seres supremos, Clementine no disminuyó la fuerza de su agarre ni mostró signos de alejarse. Parecía determinada a permanecer en esa posición. Esta escena por sí misma planteó muchas soluciones y muchos problemas, pues Momonga ya tenía muchos planes para hacer hablar a Clementine, pero parecía ser que la mujer de mente afilada ya había adivinado el motivo por el que fue llamada. Clementine, pese a desear auténticamente servir y ser reconocida por los seres supremos, no podía descuidar su propia posición frente a ellos. Después de todo, si diera la pata como un perro fiel, no podría sacarle provecho a las muchas cosas que podía ofrecer. En pocas palabras, Clementine estaba dispuesta a ser una esclava, pero estaba determinada a no pasar su vida como un perro de patio, sino como una gata de casa. Y esa mirada confiada frente a los seres que eran infinitamente superiores a ella, era muestra de lo mucho que valía. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Momonga a la mujer. Ante la pregunta, Touchme y Ulbert se mostraron confundidos. ¿Cómo supo qué? Se preguntaban ambos. Clementine, por otro lado, sonrió pícaramente ante la pregunta y respondió, «Porque estas lindas damas aún son vírgenes». Respondió Clementine mientras acariciaba el hombro de CZ. A Touchme le indignó este acto, incluso a Demiurge le molestó tal insulto. Se preguntaban, ¿cómo es que aún se muestra tan descarada? Mientras recordaban la tortura a la que fue sometida hace no mucho. Solution. Touchme estaba por ordenarle a la sirvienta que sometiera a la irrespetuosa asesina, pero antes de poder dar la orden, Momonga levantó la mano para indicarle a todos que esperaban. Touchme no entendió la calma de su compañero. Para empezar, por cómo había actuado con el tema de Entoma, supuso que él sería el primero en querer reprender a Clementine, pero en cambio, con mucha tranquilidad le preguntó, «Explícate». Antes de que te envíe a la cámara negra, una gota de sudor frío recorrió la mejilla de Clementine. Ella no sabía qué era la cámara negra, pero entendió que si esta persona la usaba como amenaza, sin duda alguna debía ser un lugar de pesadilla. Pero pese a sentirse amenazada, pese a tener miedo, Clementine se mostró confiada y no abandonó su sonrisa. Algo le decía que a su nuevo amo no le desagradaba de todo esta actitud. «Bueno, si no me hicieron nada a mí mientras estaba en esa celda», dijo mientras acariciaba sus caderas. «Ni a esta lindura que me da de comer todos los días», dijo mientras dirigía su mirada al rostro inexpresivo de CZ. Solo hay una cosa que pudieron hacerle a esa anciana durante tantas horas para ponerla de tan mal humor tal como lo esperaba. De hecho, no era tan difícil de adivinar. Clementine solo tuvo que ver el tiempo que pasó Leslie en la cabaña, y su semblante cuando salió. Aunque a Momonga no dejaba de parecerle molesto las insinuaciones que hacía su juguete defectuoso. La interrogaron, ¿verdad? Dijo. Esa era la razón por la que Clementine tuvo el valor para entrar a la habitación abrazada de CZ, aunque ciertamente se veía que aún tenía cuidado para medir qué tan permisivos eran los seres supremos. Claro que no hizo nada raro mientras estaban en el pueblo, pues si hubiera sido así, ahora la asesina tendría unos brazos rotos. De hecho, puede que ni siquiera hubiera tocado a CZ antes de entrar en la cabaña, y que solo lo hubiera hecho para medir su posición. Pero que Clementine entrara a la habitación abrazada de la sirvienta, era señal de que hablaría. Y ese gesto solo era una forma molesta de decir: «Este es el pago por cualquier cosa que quieran». A Momonga no le gustaban las faltas de respeto, y por lo que veía, a los molestos Solution y Cositus tampoco. De hecho, esa actitud bien pudo ser motivo para que Clementine fuese arrojada a la cámara negra, pero para fortuna de la psicótica asesina, su locura y comportamiento eran parte del atractivo que Momonga vio en ella. «Bien. Ya te divertiste, ahora suelta a CZ o a partir de mañana todas tus comidas serán escogidas y llevadas por Entoma», dijo Momonga. Clementine no sabía quién era Entoma, pero por la forma en la que se lo dijo Momonga,
La mujer entendió que era alguien peor que Solution, y con mucho cuidado soltó a CZ para que ésta tomara su poción asignada al lado de su hermana. Clementine ya sabía qué hacía aquí. Así que la primera pregunta que hizo Momonga fue la misma que le hicieron a Nigun cuando éste desapareció en una estela de luz. ¿Qué sabes de un lugar llamado Yggdrasil? Preguntó Momonga. Ulbert y Touchman no entendieron por qué se hizo esa pregunta, pero quedaron fascinados por la expresión de la mujer. Clementine se vio asustada, confundida y sorprendida por la mención de ese lugar del que se hablaba en las escrituras más antiguas y sagradas de la teocracia. Players, es el lugar de donde vienen los Players. Una alarma se encendió en la mente de los Supremos. Esa era la misma pregunta que Nigun no pudo responder debido a una extraña magia que lo desintegró. Momonga no tenía dudas de que Clementine realmente hubiera pertenecido antes a la teocracia. Por todo lo que sabía era imposible que no fuera parte de ella, además de que podría hacer uso de magias sagradas. Sin embargo, la pregunta que dominaba la mente del Overlord era, ¿por qué no se desvanece igual que el otro? Pregunta que no se guardó por mucho. Clementine, ¿por qué sigues viva? Preguntó Momonga, una visiblemente asustada Clementine. Clementine sabía que la maldición de la teocracia ya no estaba en ella, pero aún así le preocupaba cada vez que hacía algo que podría haberla llevado a desaparecer en el pasado. Parecía ser una especie de trauma o condicionamiento, pero cada vez que Clementine hablaba sin morir, ciertamente se sentía liberada. Dice como si ya hubiera visto a alguien desvanecerse en el aire. Momonga-sama, dijo Clementine aún con su rostro pálido. ¿Puede ser que haya sido alguno de los que capturaron cuando tomaron este pueblo? Dijo la mujer, recordando a los rumores sobre soldados de la teocracia siendo asesinados por estas personas. Así que lo sabes. Entonces, sigue. ¿Qué más sabes de Yggdrasil? Preguntó Momonga con seriedad, sin mostrar signos de querer responderle a Clementine. No lo entendía. Ulbert y Touchman no entendía por qué Momonga estaba actuando de esa manera, por qué quería saber sobre el conocimiento de esta mujer sobre Yggdrasil. Es más, preguntarle sobre eso seguramente la alertaría sobre su naturaleza como jugadores. Clementine, por primera vez desde que la conocieron, agachó la cabeza con mucha pena, quizás por recordar algún viejo trauma de la crianza que tuvo durante su vida en la teocracia. No sé mucho, dijo con voz temblorosa. Solo sé que Yggdrasil era el nombre del mundo, donde los 6 dioses nacieron. Sé que ahí mataron criaturas de brutal fuerza, que ese fue el lugar donde trascendieron a la humanidad, y obtuvieron el poder que los hizo pasar de humanos a dioses, dijo, y se quedó callada tras eso, como si realmente no tuviera nada más que decir. Clementine había dicho algo que en este mundo se consideraría tabús. Dijo que los 6 dioses eran personas normales antes de acrecentar su poder en Yggdrasil, algo que bien podría ser un objeto de conflicto en una religión como la que tenían en la teocracia. Este hecho hizo recordar a Momonga una cierta escalera en un templo de su mundo original, la escalera del Santo Sepulcro. Clementine, te lo repito de nuevo, ¿por qué sigues viva? La mujer, aunque temerosa, se mostró alegre por ver su suerte cambiando. Al fin tenía la oportunidad para traer a la mesa un viejo nombre, un viejo aliado. Cahilt era el nombre que Clementine deseaba traer a este interrogatorio. El nigromante que ayudó a la asesina en el pasado, quien era la llave para decenas de misterios que incluso Clementine desconocía, era la mayor moneda de cambio que tenía Clementine para caer en la gracia de sus nuevos amos. El poderoso nigromante había pasado una vida investigando magias prohibidas, corruptas. Pasó una vida alterando las magias de resurrección para crear no muertos de un poder abrumador. Aquel hombre había corrompido todo lo que la teocracia le enseñó durante su infancia, llevó a cabo atrocidades para aumentar su poder, hasta que pudo alzarse como maestro dentro de una secta adoradora de los no muertos. Cahilt era la respuesta a cualquier pregunta que Momonga tuviera. Nadie más que él podría otorgarle conocimientos tan amplios sobre la teocracia o sus debilidades. Incluso Clementine no tenía información de otras escrituras, pero Cahilt conocía a cada una de ellas. Por siempre estuvo en guerra con todas ellas. Pero la mujer no podía traer casualmente el nombre de Cahilt a la mesa. No podía sencillamente nombrar las habilidades, y todo el conocimiento que Cahilt y su secta poseían, pues corría el riesgo de que tomaran sus palabras como una mentira, o parte de alguna trampa que tenía para escapar. Además, si hacía parecer demasiado poderoso a Cahilt, corría el riesgo de que sus nuevos amos se decepcionaran de él al capturarlo, o aún peor, que lo buscaran ellos mismos para sencillamente matarlo.
Clementine necesitaba que estas personas entendieran el valor de Cahilt, y que la reconocieran a ella por haberlo entregado en bandeja de plata, pero no había una forma correcta de hacer eso, y Clementine lo sabía. Pero había una posibilidad para hacer que su plan fuera un éxito, pues Momonga le había preguntado, ¿por qué sigues vivía? Cuando la verdadera pregunta, y la que Clementine debía responder para poder nombrar a Cahilt era, ¿por qué habría de morir en primer lugar? Clementine trazó su plan y lo abrazó. ¿Lo sabe, Momonga-sama? ¿La razón por la que todos los de la teocracia se desvanecen cuando están poder información? Dijo Clementine de una manera respetuosa. Era la primera vez que la mujer usaba ese tono en presencia de sus nuevos amos, y esto los alertó. Y sin que nadie pudiera detenerla, Clementine desgarró la tela del top que cubría su pecho, dejando al descubierto esa zona específica para que los supremos pudieran verla. El gesto lascivo hizo que las maids y el guardián insecto hirvieran en furia. Y sin tan solo la guardiana del primer piso o la coordinadora estuvieran presentes, la cabeza de Clementine ya estaría rodando en el piso, pero de los presentes, la única que actuó, la única que pudo expresar su furia, fue la sirvienta de cabello rubio que gritó, insolente. Momonga-sama, esta mujer ha llevado sus insultos demasiado lejos, por favor, le suplico que... Solution dejó salir toda su furia ante el acto exhibicionista de Clementine, pero pronto se detuvo al ver que una mano le ordenaba callarse. Tranquila, Solution, dijo Touchme para sorpresa de la sirvienta. Al ver más detenidamente, tampoco Momonga parecía molesto o alterado por esto e incluso Ulbert tan solo se encontraba riendo. ¿Acaso a los supremos les agradaba aquella visión? No, Clementine no estaba mostrando nada que pudiera considerarse ofensivo o lascivo. La tela aún cubría sus partes privadas, y tan solo la parte media de su pecho estaba completamente expuesta. Y ahí, en la parte media baja del esternón, una marca negra, más pequeña que la yema de un dedo, captaba toda la atención. Esa marca era la evidencia que Clementine necesitaba, era una marca que habitaba en el pecho de todo miembro de alto rango en la teocracia, una marca que Neurotis reportó en sus informes de tortura y que se había pensado. ¿Era algún signo religioso? Era un misterio que Momonga deseaba esclarecer, y ahora tenía una persona que podía darle la respuesta. No dejaría entonces que un acto tan simple como romper la tela que cubría un par pechos, alterara al Overlord. Después de pasar cierto rango, dijo Clementine. Eres llevado a una cámara de purificación, un cuarto completamente blanco y limpio, donde eres atado a una mesa metálica para que un cardenal perfore tu pecho con una pequeña aguja afilada, lo suficientemente fina y resistente, para romper el hueso como si no significara nada. Clementine narró el proceso como si aún pudiera sentir vivo el dolor de aquel día. Y una vez la aguja toca el corazón, esos malditos dejan ahí una maldición, justo en una zona donde signifique la muerte, extirpar la carne donde habita el sello. Una maldición poderosa que se activa cuando se violan las reglas de la teocracia, se está por revelar información, o cuando se intenta retirar la misma del afectado. Muchos murieron al intentar quitársela. Clementine tocó su pecho. Parecía dolerle, parecía molestarle algo en esa marca negra. La teocracia dejaba la maldición en sus soldados de élite, más espáticamente, dejaban un hechizo de muerte instantánea y otro de cremación total, justo en el ventrículo derecho del corazón, un lugar inaccesible para las técnicas de este mundo, donde la medicina estaba completamente basada en magia. E incluso para aquellos de mente que investigaban la medicina de los 6 dioses, resultaba difícil acceder a esa zona específica. Y en las pocas veces que las operaciones eran un éxito, las marcas de maldición se activaban de igual manera, causando que cualquier cuerpo se convirtiera en una estela de luz que se difuminaba rápidamente en el aire. Clementine, como parte de la escritura negra, no fue la excepción. Cualquier soldado de élite, miembro de alguna escritura o alto miembro del clero tenía esta misma maldición que les impedía físicamente traicionar a la teocracia. Momonga y sus amigos entendieron el sistema que se usaba, y se dieron cuenta de que en este mundo jamás podrán retirar esa marca de maldición por cuenta propia. A ellos no solo les faltaban los conocimientos médicos para llevar a esa zona sin matar al sujeto de pruebas en el proceso, sino que además no conocían el tipo de maldición que se encontraba alojada en ese lugar, pues en Yggdrasil jamás existió ese tipo de magia. Y por tanto no conocían contramedidas. Momonga de alguna manera se sintió maravillado al ver el gran avance que tenía este mundo en el campo de la magia.
Podía ser que la gente de este lugar no fuera poderosa, pero eran suficientemente creativos como para crear esa clase de maldiciones complejas para asegurar la lealtad de sus más grandes guerreros. El Overlord entonces miró a la mujer, observó con detenimiento su marca negra, y con seriedad le dijo: «Entiendo de manera comprensiva. Eso significa que retiraste la maldición», dijo Momonga, antes de hacer una pequeña pausa para pensar. Clementine esperó entonces a que Momonga preguntara a él cómo lo había hecho. Pero de nuevo, ese extraño amo superó las expectativas de la asesina. ¿Quién te ayudó a retirarla? Preguntó sin emoción alguna el Overlord. Una sonrisa nerviosa, y una gota de sudor frío fueron la reacción de Clementine ante esa curiosa pregunta. La mujer, en ese momento, creyó al fin poder ver la verdadera naturaleza de su nuevo amo. Para empezar, porque Momonga había determinado que un tercero se encontraba involucrado. No era lógico. Clementine nunca dio pistas de que algo así hubiera pasado. Y solo la pregunta, ¿quién te ayudó?, le mostró a Clementine la clase de hombre que era Momonga. No solo era un ser poderoso capaz de tener bajo su mando a tan increíbles ninjas y monstruos. No era tan solo el amo de hermosas sirvientas, y dueño de una exquisita fortaleza. Momonga no solo fue lo suficientemente fuerte para enfrentar a Ryuji, el hombre de la lanza, y sobrevivir. Para Clementine, Momonga tenía una cualidad aún más peligrosa. Era inteligente, era precavido. Pese a ser poderoso, no simplemente corrió de nuevo hacia el hombre de la lanza con más tropas. En su lugar, ahora se encontraba aquí, intentando encontrar más información, interrogando a Clementine y a la anciana, quienes claramente eran las que más información tenían de la gente en este pueblo. Por primera vez desde que lo conoció, Clementine pudo sentir algo de respeto por esta persona, aunque para Momonga, el único motivo que había para pensar que Clementine había recibido ayuda de otra persona, era que no confiaba en que alguien tan profundamente enferma como ella pudiera desarrollar habilidades para romper una maldición que sin duda alguna era compleja. Ese fue su único motivo para preguntar por un tercero. Esa fue su única razón. Pero Clementine tan solo podía ver genialidad detrás de esa respuesta. Sí, alguien me ayudó, dijo felizmente, con una sonrisa tensa en su rostro. Quien me ayudó a romper esta maldición es la persona que deberían estar interrogando en este momento. Dijo extasiada, emocionada por haber caído en las manos de un ser, no solo poderoso, sino brillante. Clementine aún tenía dudas sobre los otros dos que acompañaban a Momonga, aquellos que siempre parecían tan distantes y callados, pero ahora podía ver la razón por la que todos temían a este hechicero con la máscara, a este que la noche que lo conoció se ocultó tras la armadura negra. Era el líder, de los tres era el líder, y de los tres era claramente el más respetado. Kaji tiene la respuesta a cualquier cosa que no sepamos, esa anciana o yo misma, dijo orgullosa Clementine de su propia ignorancia. Momonga, tras lo que pasó con Brain Unglaus y Albedo, no deseaba iniciar una nueva búsqueda sin sentido. Pero tenía curiosidad. ¿Tú sabes la forma en la que se identifican los talentos naturales? Es un hechizo secreto de los sirvientes del dios de la luz, dijo Clementine. ¿Conoces el hechizo? Yo servía al dios del sol, fue la respuesta de la mujer. ¿Y Khajiit sabe hacerlo? Preguntó Momonga riendo. Cuando niño fue educado como yo en la teocracia. Antes de recibir su maldición se marchó, y corrompió cada enseñanza que le dieron. Él sabe el hechizo para identificar talentos naturales, conoce la magia de resurrección. Y ahora incluso esas magias sagradas las corrompió para invocar no muertos de un poder superior. Respondió, exponiendo otra cualidad de su antiguo aliado. ¿Él puede hacer uso de magias de resurrección? Siempre. Y cuando el objetivo tenga la fuerza vital para resistirlo por un momento, los otros dos seres supremos se sintieron excluidos, y a cada pregunta, el ánimo de ambos crecía, y la euforia en la mirada de Clementine se desprendía. ¿Puede eliminar la maldición de otras personas? Lo hizo con cada uno de sus acólitos y muchos otros que ahora le sirven. ¿Puede darnos información sobre la teocracia? Preguntó Momonga mientras se levantaba de su silla. Tiene el conocimiento acumulado de 12 años de espionaje. No tiene información de las escrituras, pero sí de grupos que incluso yo desconocía. ¿Es fuerte? Momonga comenzó a caminar lentamente hacia aquella mujer. Puede ocupar magia del 5º nivel. ¿Sabes dónde encontrarlo? Está en una gruta secreta en el cementerio de Rantel, en un lugar en donde solo pueden acceder sus acólitos y yo.
Momonga caminó con fuerza y velocidad. En un momento ya se encontraba frente a Clementine, y sin aviso alguno, tomo del cuello a esa molesta mujer, y la levanto mientras ésta luchaba por mantenerse respirando. ¿Crees que acepte servir bajo mi mando? Gritó Momonga emocionado. Sí, si lo protege mientras continúe su investigación, si lo encierra con un montón de cadáveres para que pueda seguir trabajando, lo hará, aceptará. ¿Estás segura de eso? Momonga hizo un gesto con su mano, uno que preocupó a sus amigos, uno que sorprendió a sus sirvientes. Momonga hizo algo que llevó a Clementine a decirle a su corazón era tan obvio. Mientras reía entrecortadamente por la falta de aire. Momonga tomó la máscara que cubría su rostro, y la dejó caer sobre el sucio suelo de la casa. Reveló así su verdadero yo, su rostro esquelético. Clementine, con una enorme sonrisa, vio ese par de luces rojas brillando dentro de las cuencas vacías. Vio el pulcro hueso de un cráneo sin carne alguna. Elder. Lich. Dijo ya casi al borde de la inconsciencia. Momonga entonces aflojó su agarre, y Clementine por fin pudo respirar mejor, aunque seguía sujetada por el cuello y colgando a varios centímetros del suelo. Cerca, pero no. Dijo el cruel amo. Overlord, el nombre de una extraña, muy extraña raza, una rusa temida por los 6 dioses, fue dicha frente a Clementine. Tenía básicamente al demonio frente a ella. El mismo tipo de ser, que según las escrituras más sagradas y antiguas, gobernaba una fortaleza, que ni los magnánimos dioses lograron conquistar. ¿Estás segura de que ese hombre aceptará vivir bajo mando? Tú misma, ¿crees poder? Momonga fue detenido por 2 manos que comenzaron a acariciar su rostro esquelético. La mirada de Clementine había cambiado por completo. Aquella mirada perdida, aquella locura en sus ojos se desvaneció. Clementine miró al Overlord, de la misma manera en la que veía las estatuas de los 6 dioses cuando el gran cardenal la bautizó. Clementine tocó con delicadeza el rostro del no muerto. Sin miedo. Con paz en su corazón. Va. Amarlo como a un dios. Le dijo suavemente, como si pronunciara una plegaria, pero en ese momento, Momonga apretó de nuevo su cuello, y Clementine pudo salir del trance en el que estaba. Demasiado bueno para ser cierto, dijo Momonga, trayendo a la mesa el miedo que Clementine tenía originalmente. Pero, ¿qué vas a querer a cambio de traer a tan buena pieza de colección? Clementine comenzó a reír desenfrenadamente, dejó que la locura de su mente de nuevo la dominara al darse cuenta de que su nuevo amo estaba tan desquiciado como ella. Equipo de los dioses, tanto o más fuerte como el que le dieron a esa niña. Quiero el poder matarlo yo misma. Quiero que me dé el poder para asesinar a Ryuji yo misma. Por el grito y la risa, Clementine se quedó sin aire. Su rostro estaba pálido y sus párpados inferiores se oscurecían. Momonga la soltó, y dejó que cayera sin fuerza sobre el frío y sucio suelo. Bien. Si haces las cosas bien a partir de ahora te daré esa oportunidad. Pero, si vuelves a cometer otro error, sobre todo, si te atreves a hacerles algo de nuevo a mis queridas hijas. Momonga acercó su rostro hacia la mujer. Tu cabeza será la que ponga sobre una lanza, y al hombre que tanto quieres ver muerto, le daré tu puesto. Un frío recorrió a Clementine. Aquella persona amenazó con tomar como su perro a uno de los humanos más fuertes y temidos del mundo. Alguien inalcanzable para Clementine. Y aunque parecía una simple amenaza sin sentido, algo en esa declaración le hizo saber a Clementine, que ese no muerto, realmente podría hacerlo. Sin que nadie lo supiera. Los eventos de esta noche fueron marcados por la decisión de personas que no conocían el alcance de sus acciones. Los 3 seres supremos confiaron en la palabra de Clementine, lo suficiente como para darle armas de sus propios inventarios, mas no lo necesario para enviarla sola. Tras determinar que esta misión sería llevada a cabo, y que la mejor hora para realizarla sería en la noche, Momonga y sus amigos quisieron traer a la persona con mayor capacidad de estrategia de Nazarick, una persona que en ese ámbito en específico rivalizaba con Albedo. Los seres supremos tenían un plan propio para enviar a Clementine por ese tal Cahit, pero para estar seguros del éxito, querían consultar su plan con el demonio que ahora custodiaba el piso de hielo junto a Sebas. Desafortunadamente, si Demiurge dejaba su puesto, Sebas no podría cuidar él solo de Albedo, sería peligroso, por lo que Cositus se ofreció voluntariamente para suplir a sus compañeros en esa importante tarea. Claro que Momonga se sintió mal por el insecto helado, pues le había prometido un día entero a su lado.
Y para alegría de Cositus, Momonga le dijo al insecto que el día de hoy, todo el tiempo que habían pasado juntos no contaría, y que en otro momento podría permanecer como su guardia las 24 horas acordadas. Cositus fue muy feliz por este hecho. Y lo fue aún más cuando Touch me sugirió que también viniera Sebas para ayudar en la reunión. Fue así como Cositus volvió a la tumba con 3 órdenes. La primera era pasar por el 6º piso, y mandar a Aura y Mer al pueblo carne como guardia personal de Momonga. La segunda era hacer eso mismo, pero en el 5º piso. Debía decirle a Demiurge y Sebas que los seres supremos los esperarían en el pueblo, y que él los supliría en su cargo. La tercera era claro, custodiar la celda de Albedo hasta que llegara un reemplazo. La primera orden fue cumplida sin problemas. Mary y Aura no tenían tareas importantes pendientes y aceptaron gustosos ir al pueblo. Cositus entonces les entregó objetos especiales que le dio Momonga para elfos oscuros no pudieran ser vistos. Realmente el problema que encontró Cositus fue cuando llegó a su propio piso. Al entrar a la fortaleza de hielo que él llamaba hogar, comenzó a escuchar estruendosos golpes. Alguien estaba intentando abrir una de las puertas de las celdas heladas, algo que afortunadamente era imposible, pero aún así, a Cositus le causó curiosidad porque nadie detenía a la persona que provocaba ese escándalo. La respuesta era, porque nadie tenía el valor para abrir esa puerta e intentar pararla. La puerta que era golpeada, pertenecía a la celda de Albedo, y ahí, frente a ella, el demonio Demiurge y el mayordomo Sebas sostenían lo que parecía ser una fuerte discusión. Aunque Cositus no pudo escuchar sobre qué hablaban por el intenso ruido de la puerta al ser golpeada, e incluso cuando se acercó lo suficiente, estos dos detuvieron su conversación y los saludaron amablemente. A Cositus le preocupaba sobre qué estarían hablando dos personas tan fundamentalmente diferentes. Pero dado que él no tenía el cerebro para imaginarlo, tan solo intentó ignorarse hecho, y sencillamente devolvió el saludo. En el momento en el que Cositus habló, los golpes se detuvieron, y la persona en el interior de la celda mostró su rostro a través de la pequeña hendidura que la comunicaba con el pasillo de esta cárcel helada. ¿Cositus? ¿Cositus? ¿Eres tú? ¿Dónde está Momonga-sama? ¿Por qué no estás con ellos? Te pidieron que vinieras por Demiurge y Sebas porque los necesitan, ¿cierto? Cositos. Cositus. Gritaba Albedo desde el interior de su celda. Cansados por el ruido, y ciertamente tristes por ver en ese estado a la coordinadora que tanto respetaban. Los 3 guardianes se alejaron un poco de la celda para escuchar lo que Cositus tenía que decir. Fue así como el insecto contó a ambos todo lo ocurrido. Demiurge casi entra en éxtasis al saber que tanto Momonga como Ulbert lo habían llamado para opinar sobre un plan de los seres supremos. Sebas se sintió honrado al ser requerido en una reunión de tan excelsos señores, y ambos, gustosos, abandonaron su puesto y se lo encargaron al guardián que tenía mayor ventaja en combate sobre Albedo. Lamentablemente, cuando Cositus se plantó frente a la gran puerta de la celda, los gritos y los golpes se hicieron más fuertes. La resistencia de la súcubo parecía inagotable, e incluso mientras caminaban fuera de la prisión, Sebas y Demiurges podían seguir escuchando aquellos estruendosos sonidos. Para Demiurge no quedó duda alguna. Momonga era un amo cruel y calculador que castigó a la guardiana más inteligente con aislamiento e ignorancia, un castigo que iba más allá de cualquier cosa a lo que Neurotis pudiese haber aspirado. En ese momento, el respeto de Demiurge hacia el Overlord creció un poco más. Los gritos siguieron por un buen rato hasta que comenzaron a mermar. Lo mismo pasó con los golpes, y tras un buen tiempo considerable, ambos se detuvieron. Cualquiera hubiese pensado que Albedo al fin se había quedado sin fuerzas, pero de manera relajada. Con su tono de voz habitual y en completa calma, la súcubo encerrada en la celda le preguntó a su carcelero, ¿cómo va todo afuera? El castigo de Albedo consistía en morir de preocupación por desconocer todo lo que sucedía fuera de esta prisión helada. La lógica dictaba que Cositus ignoraría a la súcubo, pero Momonga-sama encontró a Ulbert teniendo relaciones con la Evil Lord de la envidia. Tras eso, los 3 se dirigieron al pueblo carne donde comenzaron a interrogar a los prisioneros que tenían, aparentemente. Momonga-sama busca conseguir información de los talentos naturales, y de la teocracia antes de iniciar su ataque, y esa mujer, Clementine, pareció darle lo que buscaba a nuestro señor, y también le ofreció a un hombre con más conocimientos que ella, y Mongona-sama aceptó eso. Así es,
Ahora mismo deben estar planeando cómo capturar de ese humano, respondió Cositus sin titubear. Claro que si alguien escuchaba que Cositus estaba dando información a Albedo, y por tanto estaba violando la orden de un ser supremo, sería severamente castigado. Pero para fortuna de ambos, Cositus había ordenado a todos sus subordinados no patrullar esta área mientras él estuviera vigilando a Albedo. Desde un principio, llegó a este lugar preparado para desobedecer la orden de un amo al que respetaba. Ya veo. Dijo Albedo feliz. Digno de Momonga-sama, un genio incomprensible sin dudas. Cree que no se arriesgaría a la búsqueda de otro humano tras lo que pasó con el último. Realmente creí que a estas alturas estaría preparando tropas para matar al lancero, dijo Albedo riéndose de sí misma. Qué tonta fui. Ni siquiera yo soy capaz de predecir el siguiente movimiento que hará. Albedo sostuvo sus mejillas con éxtasis. Momonga-sama. ¿Por qué su divina mente debe encontrarse tan lejos de mí? Por la forma en la que Albedo estaba sonrojada, era claro que el frío de esta prisión no le afectaba. ¿Digno del gran gobernante de Nazarik?, agregó Cositus. Sí. Sin lugar a dudas, solo él es digno. Nadie más que Momonga podría gobernar sobre Nazarik. Si Sebas o Demiurge hubieran escuchado esas palabras, seguramente le hubiesen cortado la cabeza a Albedo sin decir una sola palabra. Esa declaración era suficiente para que Cositus abriera la puerta y ejecutara a Albedo por su herejía, pero entonces el mismo Cositus tendría que terminar con su propia vida tras hacer eso, pues él pensaba de igual manera. Has hecho un trabajo estupendo, Cositus. Muchas gracias, dijo la súcubo a su carcelero. ¿Qué haremos ahora, Albedo-sama? Preguntó el insecto de hielo. A la demonio. Albedo sonrió maliciosamente. Para su fortuna, Momonga había presenciado algo que Albedo notó cuando caminó desnuda frente a esos asquerosos seres que osaban llamarse Supremos. Ulvert se convirtió en el primer objetivo de Albedo. Las calles de Rantel se habían convertido en una pequeña sucursal del infierno. Por todas partes los no muertos atacaban a los pobladores, los asesinaban y después los cadáveres se unían al interminable ejército de zombies para generar más víctimas. Fue a través de esas calles que una paladina, cansada y herida, se abrió paso entre las interminables hordas de no muertos de bajo nivel, procurando además de que ninguno de estos lograra herir a la hija que llevaba en la espalda, o a la druida sin mana detrás de ella. Los golems que los acompañaban, lamentablemente no podían ayudar en batalla por los heridos que tenían entre sus brazos. Aunque cada vez que se veían acorralados, Rena se sentía tentada a pedir que dejaran a Remedios atrás, y usaran a Golem que la transportara para abrirse paso, pero así no actuaba una paladina. Paladín, una palabra que significaba todo para Rena. La orden que la adoptó en su tierna infancia, le enseñó el sacrificio y la justicia, dos enseñanzas arraigadas en su vida. Dos enseñanzas, de las cuales hoy, rompía una. A Rena le enseñaron a morir por otros de manera desinteresada. Le enseñaron a sobrevivir para proteger a los demás. Pero algo que jamás le enseñaron, fue a huir mientras el mundo entero se convertía en un infierno. No solo eran Rena y sus compañeros quienes se encontraban en peligro. Decenas, si no es que cientos de personas, hombres, mujeres y niños, gritaban por toda la ciudad suplicando por ayuda. Cada vez que escuchaba esos gritos, Rena deseó encargarle su hija a Lucia para ir en ayuda de los demás, pero entendía que Lucia estaba indefensa sin mana, y los golems que tenía no eran lo suficientemente fuertes para llevar a dos personas en sus brazos. Si Rena decidía abandonarlos, todos sus compañeros morirían, incluyendo a la hija por la que Pavel se sacrificó. Rena se maldijo. Hacía ya mucho tiempo que no podía considerar a ella su hija. Desde que ella era pequeña, se apartó, por miedo a encariñarse de una niña tan débil y enfermiza que podría morir en cualquier momento. Y todo empeoró cuando esa tonta niña decidió convertirse en paladina. La justicia del paladín era a veces algo ilógico, y extremo. Era algo que aprendían la mayoría de las personas de la orden cuando formaban una familia. Cuando no se tiene nada, es más fácil lanzarse a la batalla, y morir por los demás era una verdad innegable. Incluso para Rena. Todo siempre se vuelve más difícil cuando hay alguien esperándote en casa. Todo es más complicado cuando hay personas que lloraran tu muerte, y justo por era que Rena agradecía haberse casado con alguien como Pavel. Rena siempre sintió que si ese hombre estaba vivo, jamás tendría que preocuparse por su hija. Desde que en ella se volvió escudera, Rena supo que su deber era proteger la vida de los inocentes, incluso por sobre la de su propia hija.
Esa era una de las más grandes razones por las que no quería que Neya se volviera paladina. Pero gracias a Pavel, Rena se dijo a sí misma que podría morir sin tener que preocuparse por su hija, pues estaba segura que su esposo abandonaría su puesto e iría corriendo a proteger a su hija, incluso si el mundo se estuviese desmoronando ante sus ojos. Pero ahora que el futuro de Pavel era incierto, tras verlo sin una mano, tras verlo servir de carnada para que ella y Neya escaparan, Rena perdió la determinación para morir. Al recordar el rostro de Pavel, Rena tan solo podía seguir avanzando mientras intentaba ignorar los gritos que le suplicaban ayuda. A cada paso, Rena se maldecía a sí misma, pues incluso cuando veía a un inocente tirado cerca suyo, aun cuando veía morir a personas justo frente a sus ojos, ella siguió corriendo, tan rápido como pudo. Hasta que 23 minutos después de iniciar su escape, el grupo del Reino Santo consiguió escapar de las murallas de Errante, pero aún afuera siguieron corriendo, y no se detuvieron hasta que se dieron cuenta de que los no muertos no estaban saliendo de las murallas, sino que se mantenían adentro custodiando las entradas. Cuando por fin Lucia tuvo una ligera sensación de seguridad, su adrenalina desapareció, y la druida terminó arrodillada sin fuerza sobre los pastizales afuera de Rantel. Lucia vomitó jugo gástrico mientras intentaba recuperar el aliento, y en ese momento en el que su mente se encontraba confusa, Lucia no prestó atención a la escena que se desarrollaba entre Rena y su hija. Rena bajó con mucho cuidado a Neya. Con mucha delicadeza, la colocó sobre el pastizal y vio su rostro. No es nada bonita, pensó para sí misma. Rena se sujetó la cabeza mientras sonreía. ¿Cómo podía estar pensando algo tan horrible en estos momentos? Se preguntaba. Pero Neya se parecía mucho a su padre, incluyendo esos extraños ojos amenazantes. Rena siempre pensó que debido a eso, a su hija le costaría mucho trabajo conseguir marido. Pero para fortuna de Neya, esta había heredado la figura de su madre, la cual, aunque lo pensara ella misma, no era despreciable. ¿Sabes, Neya? Al carajo, no me importa una mierda lo que quieras, le dijo Rena a su hija tendida sobre el suelo. Cuando volvamos a casa voy a sacarte yo misma de la orden. Después iremos a la casa del conde Reims y te casaremos con su hijo, aunque puede que a tu padre no le guste la idea, dijo riendo. ¿Puedes creer que el mocoso malcriado fue hasta la muralla para pedirle tu mano a Pavel? Rena rió al recordar aquel momento. Estaba furiosa ese día. Me llamaron del cuartel para que fuera por tu padre. El mensajero llegó diciendo me encerraron al capitán, ¿puedes creerlo? ¿Un color aprisionado? Aparentemente fue lo que tuvieron que hacer para impedir que golpeara al hijo de ese conde. Rena recordó aquel instante. Ese fue el día en el que más enojada estuvo con su esposo, que sin ningún cuidado manchó su título como capitán de la muralla y color negro. Le grité durante horas, y cuando por fin hice una pausa y pudo hablar, lo único que pudo decir en su defensa fue, solo quiere el cuerpo de mi hija. Rena soltó una carcajada. Y cuando le pregunté por qué decía eso, con mucho enojo me dijo no le gustan sus ojos. En esa ocasión, el hijo del noble alabó cada aspecto de Neya mientras hablaba con Pavel, pero en cierto momento dijo aunque tenga una mirada tan agresiva, quiero casarme con ella, y con esas simples palabras perdió todo el favor que Pavel tenía por él. Tu padre no aceptará a nadie que no ame cada aspecto de ti. Rena comenzó a llorar. Ey, Neya, cuando tengas a tus hijos, no cometas los mismos errores que tus malditos padres. Las lágrimas de Rena cayeron sobre el pecho herido de su hija. Y está bien, incluso si no quieres casarte con el hijo del conde, puedes buscar tú misma si así lo quieres. Tan solo no te atrevas a casarte con un soldado que esté lejos de casa todo el tiempo. Con desesperación, Rena comenzó a golpear el suelo. Un comer siendo un noble siempre será mejor opción. No tendrás problemas. Estoy segura de que podrás encontrar a alguien bueno. Eres joven. Eres bonita y tiene un buen nombre, pero, sin importar qué pase, asegúrate de encontrar a alguien tan demente como tu madre. La voz de Rena comenzó a quebrarse. Asegúrate de encontrar a alguien que ame esos ojos, tanto como yo amo los de Pavel. Neya no respondía, no se movía, y Rena comenzó a arrancarse cabellos de la desesperación. Y no te olvides de visitarnos cuando nos hayamos retirado. Neya, perdóname por la mierda de madre que fui contigo. Por favor, perdona a tu estúpida e inútil madre. Con un dolor que carcome el alma. Con una furia que iba dirigida hacia sí misma. Como si fuera un aullido desesperado, mientras el corazón se rompía,
Rena abrazó el cuerpo de su hija y le susurró, Neya, abre los ojos por favor. Neya, deja de ignorarme por favor. Rena abrazó el cuerpo de su hija como si fuera lo más valioso que hubiera en el mundo. Por favor, no sé si tu padre vaya a salir de ahí con vida, no sé si siga vivo, por favor, hija, no me dejen sola, no otra vez por favor. Rena observó la herida en el pecho de su hija. Podía ver las costillas, el esternón había desaparecido por completo, e incluso podía verse una pequeña porción de músculo cubierto por una membrana blanca. La carne alrededor de la herida estaba negras, pero no olía a quemado. No sangraba, no se movía incluso si ella no hubiese muerto en el momento en el que fue atacada. Habían pasado 23 minutos desde aquel instante. Si no estaba muerta entonces, ¿lo estaría ahora?, pensaba Rena. Tan solo se estaba mintiendo a sí misma. Vio la terrible herida y supo que nadie podría sobrevivir a tal cosa. Solo se dijo durante 23 minutos que tenía que salvar a su hija, porque de otra manera, ella ya no tenía importancia. Perdóname. Esto es todo lo que puedo hacer por ti. Durante 23 minutos Rena estuvo corriendo, y durante ese tiempo acumuló algo de mana gracias al efecto persistente de las posiciones. Había reunido suficiente poder mágico para un último hechizo. Era tradición en el Reino Santo, purificar los cuerpos antes de enterrarlos. Rena apuntó su mano hacia ella y conjuró un hechizo débil, apenas del primer nivel, algo que tan solo aprendió para poder reenterrar a sus compañeros cuando no podían llevarlos de vuelta. Purification. Un débil luz comenzó a salir del mano de Rena. Era tenue, era gentil y cálida. Un poco de la luz tocó la herida de Neya y entonces la chica gritó de dolor. Ah. ¿Neya? Rena no. Lucia se arrojó hacia Rena y la apartó. Con todas sus fuerzas, Lucia alejó la mano de Rena de la herida de Neya. Quítate. Lucia. Mi hija. Rena vio la luz en su mano aún brillando. Algo hizo la purificación que hizo reaccionar a Neya. Y si ella seguía haciendo lo mismo, quizás, gritó por el dolor. La maldijeron. La maldijeron, es por eso que sigue viva. Rena entonces se dio cuenta. La carne estaba negra pero no parecía carbonizada ni olía quemada. Había sido corrompida por magia maldita, y con la purificación lo único que hizo Rena fue herir a su hija. Los sabuesos nacen con el propósito de rastrear y agotar a las presas que sus amos desean capturar. Los perros hogareños nacen con el propósito de proteger a sus amos y el hogar. Viven para dar compañía y en algunos casos consuelo. Renner y su padre, por la relación que tenían con sus sirvientes, demostraron no ser tan diferentes entre ellos. Aunque ni siquiera Renner se daba cuenta de ellos, ambos veían a sus guardias personales como mascotas. En el caso de Renner, siendo ella una princesa acostumbrada a la vida en el castillo, consideró a Clem un cachorro casero, que vivía con el propósito de ser lindo para su ama, cortés con las visitas y fiero con los enemigos de su dueña. Clem era un buen perro hogareño, pero para mala fortuna de Renner, este se había criado junto a las mascotas de su padre, el rey. Ramposa III, al igual que su hija, adoraba a sus guardias personales, en especial al capitán guerrero Gazef, quien siempre lo seguía a todas partes, y se mantenía siempre a la diestra de Ramposa. Pero Ramposa, Gazef no eran un perro hogareño. Lo cierto era que para el rey, Gazef era un perro de guerra. Alguien obediente, fiel y diestro en su trabajo, pero que se sentía fuera de lugar cuando no se encontraba ayudando a su amo en la batalla, y que muchas veces se sentía incómodo al estar encerrado en el castillo. Ramposa y su hija no eran tan diferentes, ambos tenían una relación de tipo afectiva con sus sirvientes, parecida a la que una persona tendría con una mascota. Aunque la verdad era que Ramposa jamás fue consciente de su propia naturaleza retorcida, ni tampoco se dio cuenta nunca que su propia hija la había heredado y magnificado. Quizás era por esa misma herencia que el rey sentía más afecto por Renner que por sus demás hijos. Lamentablemente, esa misma naturaleza llevó a Ramposa a ver a Clem como un sabueso. Aunque Clem fuera un perro hogareño, se había criado junto a los demás guardias del castillo. Aunque tenía sus propias habitaciones, y era a menudo aislado por los demás, él aún se mantenía cerca de Gazef, el perro de guerra del rey, y todo ello, toda esa relación llevaron a que el rey llegara a una falsa conclusión. Fue por esa naturaleza, fue por esa confusión que el rey Ramposa convirtió al perro hogareño de Renner, en su propio sabueso. Arrojado a cumplir con una cacería imposible. Cacería que trajo a Clem hasta este lugar. A las 6:45 de la mañana posterior a la noche del ritual,
Junto con las primeras luces del alba, Climb llegó a un pequeño pueblo fronterizo llamado Carne. Dentro del pueblo, justo cuando los primeros destellos del sol comenzaron a iluminar el cielo, un hombre tocó a la puerta de Henry en Mort. La campeona de carne fue despertada por el débil sonido de la madera siendo golpeada. Henry observó a su alrededor y se dio cuenta de que aún no había amanecido, pero ya que no se sentía agotada, supuso que estaba pronto el amanecer. Pero el hecho de que alguien la despertara le pareció algo extraño a Henry. Aunque a Henry le pareció algo extraño, pues por lo regular nadie se tendría deseos de despertarla si no fuera una emergencia, pero por cómo se tocaba débilmente la puerta. A Henry no le pareció que lo fuera. Como campeona, Henry tenía responsabilidades especiales, y entre esas responsabilidades se encontraba el enfrentar a cualquier enemigo que llegara al pueblo, y en algunas ocasiones, la pobre chica se vio a sí misma librando hasta 6 combates en una sola noche, razón por la que nadie nunca intentaba despertarla, y la propia Henry comenzó a dormir un poco más, con el fin de estar preparada cuando llegara su momento de pelear. Dicho eso, si no se trataba de una emergencia, ¿por qué había sido despertada? Con gran velocidad y destreza, Henry se colocó las partes metálicas de su armadura, y algunos accesorios que la molestaban a la hora de dormir, y en pocos segundos estuvo lista para abrir la puerta ya equipada como la princesa guerrera de la que mucha gente fuera del pueblo hablaba. Al abrir la tosca puerta de su casa, Henry se encontró con un aventurero, pero había algo raro en... Por alguna razón parecía preocupado, estaba algo pálido. ¿Pasó algo? Preguntó Henry con algo de duda. Los señores, los grandes amos, Ainsama y los demás se marcharon del pueblo. También se llevaron a Gasef y a Nainer, dijo tímidamente el aventurero. ¿Se fueron? ¿Hace cuándo? ¿Por qué no me despertaron? Preguntó Henry, algo asustada, enfadada y confundida. Hace como 12 minutos, y no la despertamos porque, bueno, cuando sugerimos despertarla para despedirlos, Ainsama nos dijo que no la despertáramos para algo tan trivial, y que se lo informáramos hasta que saliese el sol, y pues... El aventurero señaló el cielo. Podían verse ya los primeros destellos de amanecer, y aunque Henry tenía sus dudas sobre si a eso se le podía llamar el sol saliendo, entendió que el aventurero había malinterpretado la orden a propósito para informarle a Henry lo antes posible. Bien, entiendo, pero ¿sabes por qué no me quisieron para despedirlos? Preguntó Henry, algo angustiada. Sí. De hecho, cuando le sugerimos a Ainsama que te gustaría despedirlo, nos dijo no es necesario que interrumpan el sueño de la señorita Emot, por algo tan trivial, pero por cómo lo dijo, parece que sencillamente no querían molestarla. Henry formó una ligera sonrisa. Por lo que sabía de Momonga, entendió que el no molestarla había sido la razón por la que no fue despertar. Fue entonces cuando se sintió un poco más tranquila, aunque también triste, pues no sabía hasta cuándo podría ver de nuevo a su amo. Bien, entiendo, ¿solo para eso me necesitabas? Preguntó Henry con una sonrisa. Sí. Solo era eso, queríamos informarle lo antes posible. Lo siento si fuimos un poco... No te preocupes, de todas formas no hemos tenido ataques nocturnos ni vespertinos en 4 días, madrugar un poco no es tan malo. Henry miró al interior de su casa. Su hermanita aún seguía durmiendo. Dadas sus responsabilidades, sus guardias durante el día, sus entrenamientos con Gasef y la ayuda que prestaba a trabajos pesados, Henry no había tenido un desayuno apropiado con su hermanita en un buen tiempo. Y dado que Gasef se embriagó hasta altas horas de la noche con Les y Bareara, Henry no creyó que el capitán volviera al pueblo, al menos durante la mañana. Podría ser que hoy le diera todo el día a su pequeña hermana, que de manera valiente había estado superando poco a poco el trauma de haber perdido a sus padres. Sí, Henry se decidió a mimar a su pequeña hermana hasta el cansancio. Nemo había visto a su hermana como su protectora, era por eso que hasta ahora había superado sus pesadillas, pero Henry quería que de nuevo la viera simplemente como su hermana mayor como en los viejos tiempos. Henry caminó lentamente de nuevo hacia su cama. Quería despertar a Nemo con una gran sonrisa, pero la campana del pueblo sonó y el vigía comenzó a gritar enemigo, enemigo. Henry apretó los puños con molestia. De todos los días. Pronto, Nemo se despertó, y asustada buscó a su hermana en la cama. Hermana. Dijo la niña asustada, y pronto comenzó a mirar a todos lados. La pequeña niña estaba asustada por haber despertado sola. En todo este tiempo, desde que murieron sus padres,
Ni una vez Henry dejó que Nemu despertara sin que ella estuviera ahí. Aun cuando la campana sonaba y debía ir a combatir, Nemu siempre despertaba para observar a su hermana vestirse. Y por primera vez, la niña sintió el miedo de despertar sola, sin su hermana que la protegiera. Cuando los ojos de Nemu y Henry se encontraron, la segunda vio que la primera estaba llorando. Tranquila. Tranquila, Nemu, dijo la hermana mayor a la pequeña intentando tranquilarla. Henry se acercó a su pequeña hermana y le acarició la cabeza. Tranquila, Nemu, tranquila. Vuelvo en un momento. Henry hizo una señal al aventurero para que se quedara con su hermana, que estaba visiblemente aterrada. Mientras Henry salía por la puerta, tomó su espada enfurecida. Juró que hoy tendría un buen día con su hermana, juró que vencería rápidamente a la persona que había asustado a Nemu. Pero entonces unos gritos se escucharon de la entrada del pueblo. Enfurecida y preocupada, Henry corrió con todas sus fuerzas hacia la batalla. Quien sea que fuese, ya estaba lastimando a los aventureros que montaban guardia, algo sorprendente considerando que eran aventurero de alto rango. Quien quiera que fuese, debía ser alguien fuerte. Mientras corría hacia donde se libraba el combate, Henry escuchó los gritos de agonía y odio de sus compañeros, de esos aventureros que la habían estado ayudando todo este tiempo. Y con dolor vio, como un chico de cabello rubio, que no debía ser mayor que ella, partía por la mitad al querido vigía del pueblo. Aesio murió por el corte del muchacho. Henry se encontraba ya a unos pocos metros de la batalla y en ese momento, Henry sintió algo que jamás había experimentado. Todos los que llegaban al pueblo, venían por deseos de gloria, venían por promesas de oro. Esa mirada era diferente a la del jinete cuando creyó muerto a su grifo. Era una mirada llena de odio, uno puro, uno nacido del deseo personal de acabar con la vida de Henry. Clyde ató a su caballo a un árbol dentro del bosque. Miró a los ojos del animal que se veía intranquilo por ser dejado en un lugar desconocido. Espérame, le dijo mientras acariciaba su hocico. No tardaré demasiado. El chico salió del bosque, y caminó por el sendero que llevaba al pueblo Carne. Casi le pareció gracioso que en un lugar que era peligroso, existiera tanto silencio durante la oscura madrugada. El perro hogareño respiró por primera vez en su vida el aire puro que disfrutaban las criaturas del bosque top. Era una sensación agradable recorriéndole el cuerpo. No era lo que Clyde esperaba encontrar estando tan cerca del pueblo Carne. Desde un inicio, pensó que se encontraría con guardias de camino hacia aquí, pensó que sería emboscado, atacado, pero nada había pasado aún. Y esa tranquilidad le preocupó. Pero aunque tuviera miedo, Clyde avanzó. Avanzó pese al gran dolor que le provocaba dejar atrás a la princesa. Avanzó pese al miedo a no poder despedirse de Renner. Avanzó, preocupado por no estar a la altura. Avanzó con las piernas temblándole. Avanzó consciente que sin importar que pasara el día de hoy, no podría regresar jamás al pasado. No podía volver a ser a quien era antes de hoy. Pero avanzó, llevando con él las armas que el rey le dio, y el deseo de vivir que Renner le inculcó. El perro más fiel del reino, vestido con los tesoros más sagrados de sus amos, avanzó. Un amuleto colgando de su cuello le otorgaba una regeneración tan grande, tan perfecta y rápida, que por sus amos y otras naciones fue llamado el amuleto de la inmortalidad. El collar que ataba al perro a la vida. En sus manos llevaba los guanteletes de resistencia, que le otorgaron una estamina ilimitada, para que el sabueso pudiera pelear, y continuar aun si se encontrara en una cacería infinita. Llevaba puesta una gruesa pero liviana armadura de un metal más duro que acero o la adamantina, algo capaz de protegerlo de las flechas, las espadas, las hachas, o hasta de la muerte misma. Las ropas apropiadas para un perro de guerra. Y de su cintura, el pequeño cachorro callejero, el huérfano olvidado, el caballero a medias, el guardaespaldas de juguete, el ahora sabueso, el nuevo perro de guerra de Ramposa, llevaba a filo de navaja, los colmillos apropiados para cazar a un dragón. El chico desenfundó sintiendo el corazón latirle con fuerza. Miró al pueblo Carne cuando los primeros destellos de luz comenzaron a iluminar el cielo, y avanzó con la sangre hirviéndole. Ahí estaban los responsables de que tuviera que alejarse de su ama. Ahí estaban las personas por las que Renner tanto se preocupaba. Ahí estaba la mujer que con suerte venció al capitán guerrero que no llevaba su equipo completo. Ahí debía encontrarse, apresado, el quinto tesoro del reino. El objetivo de Clyde se encontraba en ese pueblo. El sol por fin se asomó por las montañas, y con esa pequeña luz, alguien vio al perro que se acercaba al pueblo. Clyde corrió al escuchar la campana sonar,
corrió como si la vida se le fuera en ello, corrió como si ese sonido y el grito de un hombre llamándolo enemigo fueran el cuchillo que rompió la cuerda que lo mantenía atado. Cumpliría la misión del rey, y volvería de nuevo al servicio de su ama. Clem corrió con tanta fuerza que sus músculos comenzaron a desgarrarse por el esfuerzo, corrió de una manera en la que su corazón y pulmones resentían el esfuerzo. Pero era entonces cuando los guantes y el amuleto comenzaban a hacer efecto. Los músculos desgarrados se regeneraban al instante. El cansancio desaparecía sin que Clem pudiera siquiera notarlo. Este era el efecto de esos dos efectos combinados. Regeneración y resistencia infinitas. Algo que la familia real sabía, algo que Ramposa le contó a Clem. Era la carta del triunfo del chico. Dos habilidades que combinadas permitían llevar al cuerpo a sus extremos. Un arquero vio asustado la velocidad sobrehumana con la que el joven avanzaba, y comenzó a disparar flechas hacia el chico enfundando en la armadura. Pero cada una de ellas rebotó, y cayeron al suelo deshechas. En segundos, Clem se acercó lo suficiente para poder ver el blanco en los ojos del arquero. Sin mediar palabras, sin dudar, Clem abanicó con su espada, y por un momento, tanto él como el arquero pensaron que el chico falló el golpe. Clem no podía ver una herida clara y el arquero no podía sentir dolor. Confiado porque el chico había fallado, el arquero dio un salto para ganar distancia, pero en el momento en el que hizo un esfuerzo, sus entrañas salieron y se desparramaron por el suelo. Clem se había logrado acertar. Rebanó el abdomen del arquero, aunque fue solo superficial, y como resultado de la herida, el arquero cayó al suelo. El vigía bajó de un salto desde su torre, y enfurecido atacó a Clem, aprovechando la conmoción de este perro, que por primera vez en su vida había matado a alguien. Para los humanos, algo así era difícil. En la naturaleza no estaba lastimar a otros de su misma especie. La habilidad de matar sin sufrir las consecuencias psicológicas que eso implicaba, era algo que debía obtenerse a través de los años, pero ese no era el caso para los perros. Clem se recompuso de la visión infernal de aquel hombre al que acababa de matar, y se dio media vuelta de manera ágil y veloz. Usando un paso de baile que hace muchos años su ama le enseñó. Aesio apenas pudo ver el golpe de la espada. Apenas pudo ver el rostro fiero del chico mientras éste lo asesinaba. Clem vio como el abdomen y el tórax del vigía se separaban gracias al golpe limpio de la espada que Clem le conectó. Y ante esa nueva visión, Clem tan solo pudo sentirse sucio por haber usado algo que su querida princesa le enseñó y crear este maldito escenario. Aesio. Gritó la voz de una mujer, una joven. Clem se dio vuelta. ¿Qué hacía él en este pueblo? ¿Por qué se encontraba asesinando a personas que no conocía? ¿Por qué debía mancharse las manos por primera vez en su vida? ¿Por qué no pudo despertar a su ama y darle los buenos días el día de hoy? ¿Por qué tenía más las manos manchas de sangre? ¿Por qué llevaba sobre él los tesoros del reino? ¿Por qué el perro corría el peligro de morir? ¿Por qué estaba aquí? Frente al perro se encontraba la respuesta. Ahí estaba, corriendo hacia la persona que Clem buscaba. La presa por la que lo envió su rey era la mujer de cabello rubio. Era la princesa guerrera, era la niña que venció a Gazef. Odio fue lo que sintió el perro al ver a la causante de su sufrimiento, odio fue lo que sintió al ver una persona de su misma edad hacer sufrir al reino. Acompañada de sus aliados, contra un enemigo solitario. Henry desenfundó para recibir el ataque del perro solitario. La niña talentosa que hace poco tomó la espada, y el perro criado desde la infancia por una ama malvada, se enfrentaron en la entrada ensangrentada del pueblo. Los ojos de Clem y los de Henry se encontraron. El perro pudo sentir el dolor de la doncella, y la doncella pudo sentir el odio emanando del perro. Ambos se encontraban armados con equipos que excedían sus habilidades. Ambos se encontraban al servicio de fuerzas mayores. Los dos jóvenes estaban atados a sus espadas por una deuda de vida. Y por alguna cruel broma del destino, ambos llegaron a este momento de sus vidas con 17 años. Pero pese a tener la misma edad, aún al pertenecer a la misma generación, estos dos, tan parecidos y diferentes, llegaron a este punto de la historia tras haber tenido vidas diametralmente diferentes. Henry creció en un hogar cálido y seguro, rodeada del amor unos padres que la adoraban, y una pequeña hermana que lo admiraba. Clem fue despreciado por una madre que jamás conoció, y abandonado por una familia a la que nunca le importó. Henry tuvo una vida difícil pero pacífica. Creció sin el miedo a los monstruos que devoraban humanos gracias al sabio rey del bosque.
Nunca tuvo que ver a su padre marchar a las planicies Cats gracias a la herida de guerra que este obtuvo durante su juventud. Clem creció teniendo sobre su cabeza una gran deuda que jamás podría pagar. Se crió en un castillo donde un mal comentario o mirada podrían causar que lo mataran. Creció en un ambiente donde nobles y soldados lo repudiaban por igual. Henry temía a que la comida se terminase antes que el invierno. Clem temblaba ante la idea de que su amada princesa muriera o fuera mancillada sin que él pudiera hacer nada. Sus vidas fueron diferentes aunque su presente lo hizo ser parecidos. Aunque Henry había perdido a sus padres aquel día del ataque, su corazón aún podía latir gracias al amo al que le debía su vida. Podía sonreír gracias al amigo que dejó todo por ayudarla. Los aventureros la respetaban, los pobladores la admiraban y aún tenía su pequeña y amada hermana que la hacía tan feliz. Pero si Clem perdía a su princesa, no le quedaría nada. Era el combate de la doncella que quería proteger lo que tenía, y el perro que no quería perder la razón de su vida. Henry se acercó a Clem mientras los aventureros rodeaban al perro. No estaba sola. El solitario sabueso se abalanzó sobre la leona sin importarle los gatos que le rodeaban. Chocaron sus colmillos, chocaron sus espadas. Y junto con las chispas, una de las espadas rebotó e hizo evidente quién era el más fuerte de los dos. Los brazos de Clem fueron lanzados hacia atrás por la fuerza del impacto. Henry tenía la ventaja en fuerza bruta gracias a los guanteletes de doncella, y explotaría esa ventaja. La doncella empujó su espada hacia atrás para poder tomar impulso. Era el movimiento que precedía a una enorme abanicada con la parte no filosa de su espada. La habilidad con la que ganó a incontables asesinos fue anunciada. Por un momento los aventureros creyeron ver cómo el perro volaba, pero Henry no era tan rápida. Era más fuerte, pero no más hábil. Cuando la doncella de la espada quiso apoyarse sobre su pierna para abanicar, Clem pateó con su talón el muslo de Henry mientras ésta se apoyaba. El perro entonces lanzó su cabeza hacia atrás para esquivar el aterrador tajo que Henry mandó. La abanicada perdió fuerza y velocidad, y cuando la fuerza del golpe llegó a sus piernas, la rodilla de Henry crujió y ésta cayó al suelo por una debilidad en su pierna y un intenso dolor. ¿Qué demonios fue eso?, se preguntó Henry mientras el gran dolor la aquejaba. Nunca había sentido algo así en su vida, ni en los enfrentamientos contra Gazef. Pero sin perder tiempo, Henry reacomodó su espada para bloquear el golpe que Clem estaba mandando, aprovechando el gran momento. Pero antes de que el perro pudiera lastimar a Henry. Flecha ácida. Bola de fuego. Un hechicero de los aventureros Infirea interfirieron. La flecha ácida de Infirea golpeó en el pecho de Clem. La bola de fuego golpeó al perro en la misma zona, y causó que el espacio entre Clem y Henry ardiera. Henry quedó cegada unos segundos por la intensa luz. Los ataques fueron buenos para salvar a Henry, pero el hechicero y el farmacéutico no se dieron cuenta. Se condenaron a sí mismo al hacer eso. Todos bajaron la guardia, pensando que Clem caería con eso. Pero la armadura era fuerte contra el fuego, y el amuleto de la inmortalidad no tenía ese nombre por nada. Con Henry cegada y los aventureros distraídos por el fuego, aún en llamas, Clem se arrojó contra los hechiceros mientras soportaba el intenso dolor. En apenas un par de segundos, Clem se acercó a la vanguardia de este grupo, y con una precisión aterrador, rebanó la cabeza del hombre que tenía más cerca. El hechicero de rango mitril murió en apenas una fracción de segundo, mientras Henry trataba de recuperar su vista, y los aventureros procesaban porque la cabeza de su amigo estaba en el piso. Pero no contento con su hazaña, no contento con haber eliminado al penúltimo atacante a distancia de entre este grupo, el perro se lanzó sobre el farmacéutico. Eliminaría al último luchador a distancia para no tener problemas. Al ver al perro postrar sus ojos y apuntar sus colmillos contra Infirea, Lanel, uno de los aventureros cuya vida había sido salvada entre ocasiones por las opciones de Liz y Infirea, se lanzó para ganarle tiempo al chico. Lanel ni siquiera tuvo tiempo para ponerse en guardia tras lanzarse entre Infirea y Clem. Y como resultado de su noble sacrificio, Lanel terminó partido por mitad. La armadura, carne y el hueso no representaron nada para el filo de la espada. Gracias al sacrificio, Infirea logró dar un par de pasos hacia atrás, pero de nuevo quedó a distancia de Clem cuando éste dio un pequeño salto hacia el farmacéutico. Infirea estaba muerto. Aumento de flujo. Tras forzar a su cuerpo a avanzar una distancia aterradora en un parpadeo, el aventurero comenzó a llorar sangre, pero al menos había logrado su cometido. La espada del aventurero golpeó el costado de Clem.
La punta de la espada se rompió y salió volando. Clyde no sufrió daños, pero al menos el impacto logró que el perro perdiera un poco el equilibrio y fallara su golpe. Sin embargo, 2 centímetros de la espada de Clyde alcanzaron a Amphirea. Desde el ombligo hasta su esternón, Amphirea fue cortado. La carne y la superficie del hueso siendo rotos, causaron que Amphirea cayera al suelo gritando por el dolor. Estaba herido, pero el aventurero salvó al chico. Lamentablemente, no pudo salvarse a sí mismo, y la espada sagrada del reino terminó con la vida de otro aventurero. La cabeza del mismo fue cortada de oreja a oreja. Quedaron al descubierto sus sesos, y para horror de sus compañeros, el cadáver comenzó a tener espasmos violentos mientras estaba en el suelo. Recuerda de su ceguera, y teniendo su rodilla sanada gracias a la regeneración que le daban sus accesorios, Henry se levantó, y miró al perro que había sumado otros 3 cadáveres a su cuenta de muertos. Clem levantó su espada. Y Henry hizo lo mismo. Ya habían muerto 5 de sus compañeros. Henry no volvería a cometer el mismo error que por un momento casi le cuesta la vida.